Mis padres me llamaron egoísta por no prestarles mi tarjeta de crédito para comprar un regalo de boda en nombre de mis hermanos. Dijeron que como yo ganaba más, era mi obligación. Les respondí que el único regalo que iba a pagarles era verlos arrastrarse. Mis padres me llamaron egoísta con esa calma cruel que te revienta por dentro y, sin respirar, soltaron que debía prestarles mi tarjeta de crédito para comprar un regalo de boda en nombre de tus hermanos, para que no queden mal. Me quedé mirándolos con la mandíbula apretada y la lengua hecha un nudo, y sentí esa mezcla de vergüenza y rabia que te obliga a decir la verdad aunque duela, que la única cosa que iba a pagarles. Si insistían en tratarme como cajero automático, era verlos arrastrarse pidiéndome las cosas de frente. La frase se me escapó como un golpe, y en la sala se hizo un silencio que solo rompía el zumbido cansado del aire acondicionado. Tengo 29 años, vivo en Somerville, cruzo el río en la Red Line todas las mañanas para trabajar como ingeniero de software en Kendall Square, y me tomó 7 veranos de trabajos tontos. Becas y deuda estudiantil llegar a un salario decente. No soy rico. Pago 2.300 pesos de renta por un apartamento de una habitación, 450 pesos al mes de préstamos, y aún miro los precios del supermercado como quien juega jenga con su presupuesto. Mis padres lo saben. Ellos viven en Quincy, a unas 11 millas por la Enero de 93, en la misma casa de 3 pisos que huele a café recalentado y a limpiador de limón. Mi hermano mayor, Luis, 32, rebota entre turnos de bar y trabajos de mudanza cuando lo llaman. El menor, Nico, 26, entrega paquetes y comida por aplicación y gasta más gasolina de la que gana. Según la narrativa familiar, yo tuve suerte y ellos la siguen remando, así que mi billetera es el bote salvavidas. En esa distribución mágica de responsabilidades nunca hay un calendario, ni una fecha de devolución, ni un gracias. Ese día, julio pegajoso, llegué a Quincy con una bolsa de donas y una caja de café, y apenas abrí la puerta mi madre me dijo, sin hi ni bye, que había que resolver lo del regalo de la boda de tu primo. Que en la familia ya estaban organizando todo y que lo ideal era comprar algo grande en la lista de Macy's, una batería de cocina que marcaba 679 pesos. Porque una familia decente no llega con un sobre triste. Mi padre, que cree que el termostato es un lujo, tenía el aire en 78º F y sudaba con dignidad mientras asentía. En su cabeza, mi tarjeta no era un favor, era la extensión natural del deber filial. Cuando dije que no, mi madre me miró como si hubiera pateado a un perro. ¿Qué te cuesta?, preguntó, y mi padre remató, tú ganas más. A veces pareces gringo. La sangre va primero. Me quedé de pie en la sala, pegado al piso por el calor y por los años de culpa que se me subieron a la nuca. Pensé en todas las veces que no me costó el depósito de seguridad de Luis cuando lo echaron de un sótano en Dorchester, la vez que le pagué a Nico 320 pesos por un arreglo de frenos porque la vida es así, bro. Mañana te paso la mitad, los 150 pesos de la factura del teléfono de mis padres cuando cortaron el servicio por un error del sistema. El dentista de emergencia de mi madre que juró devolverme apenas salga el reembolso de taxes. Sumen todo y ya no es que te cuesta, es porque sigues dejando que te cueste. Me senté en el brazo del sillón y les dije que yo daría mi regalo, con mi nombre, y que mis hermanos podían hacer lo mismo. Mi madre se llevó la mano al pecho como actriz de telenovela y exclamó, muy seria, que no iba a permitir esa humillación pública. La conversación se volvió un ping-pong de chantajes. Mi madre deslizó, como quien no quiere la cosa, que si yo ponía el regalo en nombre de todos, ella se aseguraba de que la familia lo supiera. El mensaje era claro, te damos crédito social a cambio de tu tarjeta. Mi padre giró la jugada a la tradición, esa palabra que en nuestra casa lo justifica todo. Cuando un pariente se casa, la familia más fuerte carga a la más débil. Punto. Le respondí que una cosa era cargar y otra bien distinta dejar que te monten encima. Ni que fueras pobre, dijo, y ahí me mordí la lengua para no recitarle, con recibos, cuánto me quedaba cada quincena después de impuestos, préstamos y alquiler. Mis hermanos no estaban presentes, pero flotaban en el aire como dos excusas. Mi madre insistió con esa frase que me rompe la paciencia, no queremos que tus hermanos queden mal. Ahí fue cuando solté, ya sin filtro,
que a mí no me importaba si quedaban mal por no poner dinero en una boda ajena, y que lo único que iba a pagarles era verlos arrastrarse cada vez que intentaran pasar sus responsabilidades como las mías. Mi padre apretó la mandíbula. Cuando se queda sin argumentos, sube el volumen. Estás olvidando de dónde vienes, soltó, con ese tono que mezcla orgullo herido y amenaza. Me dieron ganas de recordarle de dónde vengo, de trabajos de 12 pesos la hora sirviendo café cerca de Capri, de estudiar en bibliotecas olientes a libro húmedo, de decir que no a fiestas para ahorrar 40 pesos. De pedirme prestado a mí mismo el sueño para entregar reportes. De ahí vengo. No vengo de una tarjeta que florece en el jardín trasero. Le dije, sin gritar, que venía de esforzarme y que ahora quería otra cosa, no ser el colchón emocional ni financiero de nadie. Mi madre bajó la voz y la hizo más punzante. Mira, si quieres que tu hermano te devuelva, él te devuelve. Solo que ahora mismo no puede. Tú, en cambio, puedes. Lo dijo como si poder fuera obligación. Hubo un segundo en que casi cedí. Es lo peor de la culpa, sabe dónde apretar. Pero me repetí, como un mantra, que si cedía una vez más me iba a despertar a los 40 con un grupo de adultos llamándome cada fin de mes para que les resolviera el mundo. Recordé el mensaje que me llegó el mes anterior, un primo lejano pidiéndome si podía reservar con mi tarjeta el salón de la boda en Providence porque luego se paga con efectivo el día del evento. Solo la reserva, primo, decía, como si 3 cifras con mi nombre fueran un trámite sin riesgo. Borré ese chat. En mi familia, solo es la palabra mágica que convierte un abuso en favor. Solo esta vez, solo hasta que lleguen las propinas, solo hasta el próximo viernes. Lo único solo que me debía era a mí, y me lo debía ya. Saqué el celular y abrí la lista de regalos. En la parte alta brillaban objetos absurdos para 2 personas que apenas sabían cocinar, una cafetera de lujo por 1,099 pesos, un set de cuchillos de 450 pesos. Una aspiradora que casi valía lo que el primer auto usado que tuve. Más abajo, había cosas sensatas de 60 pesos, 80 pesos, 120 pesos. Voy a comprar algo de esta lista en mi nombre, con mi dinero, como corresponde, dije. Mi madre chasqueó la lengua. Para ella, lo sensato siempre es poca cosa cuando hay audiencia. La familia mira, repitió, como si el ojo del mundo determinara la bondad. No pensé en el mundo, pensé en mí mismo saliendo del metro en Kendall, con el aire del río pegándome la camisa a la espalda, encorvado sobre una pantalla 9 horas al día para que luego alguien me dijera: tu esfuerzo es un recurso comunitario. Mi padre se levantó, caminó hasta la mesa y, como quien dicta sentencia, dijo que si yo no prestaba la tarjeta, ellos comprarían igual lo grande, pero entonces el regalo iría en nombre de tu madre y tu padre. La traducción era elegante: vamos a hacerlo sin ti y encima te vamos a dejar fuera. Me dio igual. Perfecto, respondí, así por fin quedará claro quién paga qué en esta familia. A mi madre le tembló la barbilla. En nuestra casa, ponerle nombre a las cosas es peor que el pecado. Yo estaba aprendiendo a ponerles nombres a mis límites. El viejo yo habría dicho déjenme ver qué puedo hacer. El nuevo solo dijo no. Luego vino el desfile habitual de contabilidad emocional. ¿Recuerdas cuando te conseguimos aquel trabajo en la bodega del tío? Me lanzó mi madre, como si una recomendación de verano a los 18 se convirtiera en hipoteca a perpetuidad. Si te pedimos ayuda es porque confiamos en ti, le añadió mi padre, apretando la palabra confiamos como si fuera un abrazo. Confiar no es usar, respondí. En mis oídos sonó teatral, pero me salió desde un lugar cansado. Mi madre intentó un último giro. Bueno, entonces dinos al menos tu límite de crédito, para no pasarnos. Me mordí una risa nerviosa, hasta en el chantaje quieren planillas. Mi límite hoy es 0, dije, y por primera vez en mucho tiempo sentí que una cifra me beneficiaba. No aguanté más en esa sala húmeda. Tomé mis llaves, les dije que nos veíamos el domingo siguiente para comer, y salí. El aire de la tarde en la costa, con ese olor a sal y asfalto caliente, me puso alerta. Manejar por la enero de 93 rumbo al norte siempre me ha servido para despejar ese tramo donde el skyline de Boston se abre como una maqueta y el río Charles se pone de espejo.
Iba con las ventanas casi abajo, porque el aire del auto funciona, pero me gusta escuchar el ruido de la ciudad para aterrizar la cabeza. En una luz roja me vibró el teléfono, un mensaje de Luis, breve y efectivo: oye bro, puedes poner tu tarjeta por lo del regalo, luego te envío 100 pesos el viernes. Me reí. El viernes es una religión que nunca llega. Le respondí que podía hacer una transferencia ahora mismo a mi cuenta por el monto que él considerara, y que si aceptaba, yo sumaba esa cantidad al regalo y escribía en la tarjeta que era de ambos. No contestó. En otros tiempos, me habría puesto a perseguirlo. Esta vez, dejé el chat en visto y seguí. En casa, me serví una cerveza fría y abrí el correo. Había un mensaje de mi madre con copia para media familia, con el asunto organización regalo boda, donde asignaba tareas como si esto fuera una brigada de emergencia. A mí me tocaba prestar la tarjeta para la compra grande, total luego se reembolsa. Casi me atraganto. Escribí una respuesta corta y civil, que cada quien pusiera lo suyo, que yo aportaría 200 pesos en un artículo de la lista, que no manejaría plata ajena ni compraría nada que no pudiera pagar sin culpa. Mi padre contestó al rato con una línea pasivo-agresiva: tu madre no debería tener que pedirte 2 veces. Borré 3 respuestas antes de enviar la que valía la pena: mi madre no debería tener que pedirle a un hijo que financie a los otros. Luego cerré la laptop. Al otro lado de la pared un vecino practicaba escalas en un saxofón. Por primera vez en semanas, el ruido me pareció música. La semana siguiente me hizo dudar, como siempre. Boston huele a mar y a sudor en julio, y la ciudad se vacía los fines de semana. Todos huyen a Cape Cod a New Hampshire, 60, 80, 100 millas de distancia para olvidar que pagan demasiado por vivir donde viven. Yo me quedé. Caminé por Davis Square, compré una rebanada de pizza a 4 pesos y pensé que 200 pesos de regalo era más de lo que podía permitirme con gusto. Fui a un Target y compré papel de regalo azul. Esa tarde escogí de la lista una manta pesada de invierno por 189 pesos, práctica y bonita. En Nueva Inglaterra las mantas se agradecen de verdad en enero, cuando la nieve te pone de mal humor. Pagué, escribí en la tarjeta mi nombre y el de nadie más, y me sentí casi feliz. No era rencor, era, por fin, propiedad sobre mis decisiones. Por supuesto, el precio de esa propiedad fue un pequeño bombardeo de mensajes. Nico me mandó un audio diciendo, con el tono de quien te vende un seguro, que si yo ponía la tarjeta nadie se enteraría y que así todos quedamos bien. Le respondí con una pregunta: ¿tú cuánto puedes poner? El doble cheque azul quedó mudo. Más tarde, mi madre insistió por teléfono, con esa voz dulce que solo usa cuando quiere algo grande. Hijo, si no quieres dar el número por teléfono, ven mañana y te dictamos lo que hace falta, es solo un rato, no te vamos a volver loco. Le dije que eso me volvía loco precisamente, esa naturalidad para convertir mi no en logística. Ella suspiró como si yo tuviera 15 y me hubiese negado a lavar platos. La conversación final, la que cortó el cordón, fue el sábado, a las 7:30 de la tarde, justo cuando el sol cae lento y Kendall Square se llena de gente en bicicletas. Subí a mi azotea con una hamburguesa de 12 pesos y el teléfono sonando con insistencia. Al contestar, escuché a mis padres en altavoz. Mi madre fue directo al corazón: si no prestas la tarjeta, no vengas a la boda. No queremos escenas. Mi padre añadió, como si la frase necesitara eco: en esta familia nadie hace quedar mal a los suyos. Me quedé con el pan en la mano, disfrutando un segundo de ese atardecer naranja antes de responder. Yo no hago quedar mal a nadie, papá. La gente se queda mal sola. Y si quieren una escena, la primera escena la montaron ustedes llamándome egoísta por no financiar a adultos. Mi madre empezó a llorar, ese llanto de gotero, y me acusó de haberme americanizado mal, de pensar solo en mí. Me calenté. Sí, pensé en mí por una vez, y no me arrepiento. Lo único que estoy dispuesto a pagarles es verlos arrastrarse cada vez que intenten pasarme la cuenta. Colgué con las manos temblando. No de miedo, de adrenalina. Fui al fregadero, abrí el grifo, me mojé la cara, y me miré un segundo en el reflejo opaco de la ventana.
Tenía la camiseta manchada de salsa y las ojeras de siempre, pero los ojos calmados. Me senté y escribí un plan. Nada maquiavélico, simplemente un mapa para no echarme atrás cuando llegara la boda. Iba a conducir las 50 y tantas millas a Providence, no iba a beber lo suficiente como para perder el control. Iba a entregar mi regalo con mi nombre y, si alguien trataba de adjudicárselo en nombre de mis hermanos, iba a sonreír y corregir. No iba a insultar a nadie ni a gritar. Solo iba a decir la verdad en voz alta. La venganza no iba a ser un escándalo, iba a ser un límite. Dormí mal y bien a la vez. Mal porque la culpa hace ruido de nevera vieja, y bien porque por fin había una línea y yo estaba de su lado. El domingo me desperté temprano, caminé hasta el río, conté runners como si fueran ovejas, y me acordé de la primera vez que vine a Boston, adolescente, con 60 pesos en la cartera y una mochila. Nadie me preguntó entonces si podía prestar mi tarjeta, nadie me regaló nada. Encontré trabajo, lavé platos, me congelé en febrero y me cociné en julio. Me hice adulto en una ciudad que no te da tregua y que por eso se vuelve casa. Y no iba a dejar que en nombre de la sangre me deshicieran lo aprendido. Mis padres me criaron con frases cortas y mandatos largos. Yo, al final, me quedé con otra frase corta, no. No a la tarjeta, no al préstamo sin fecha, no al teatro. Esa tarde, ya con la cabeza más clara, pasé por 15 a dejarles una bolsa con pan y un paquete de café, porque tampoco soy de piedra, y quería que vieran que mi no significa abandono. Me abrieron la puerta con rostros serios, no hubo abrazos. Les dije que los quería, que iba a ir a la boda, que el regalo ya estaba comprado, y que prefería hablar de otra cosa. Mi madre dijo, seca, que ya no hacía falta, que todo estaba resuelto. Me dieron ganas de preguntar cómo, pero me guardé el comentario. Mi padre me miró como se mira a un extraño. Me despedí, subí al auto y me fui. En el espejo retrovisor los vi chiquitos, recortados por la puerta abierta, y sentí compasión y una furia vieja peleándose por el asiento delantero. Puse música, tomé la salida hacia el norte, y tracé la ruta en mi cabeza, iba a llegar a esa sala, iba a poner mi sobre la mesa, iba a sonreír a mi primo de verdad y... Si alguien intentaba usar mi nombre para limpiar la imagen de otro, iba a decir lo que había que decir. Mi venganza ya estaba escrita. No necesitaba gritar. Solo esperar el momento exacto de la corrección. Y cuando llegara, prometí, no iba a temblarme la voz. Actualización 1. 2 semanas después de esa conversación que todavía me hervía en la cabeza, cuando juré que no iba a dejar que mi tarjeta de crédito se convirtiera en la libreta comunal de la familia. Empezó la primera ronda de lo que parecía un plan bien ensayado. Era martes por la tarde, estaba en la oficina de Cambridge revisando un código que no quería compilar, con el sol de agosto pegando fuerte en las ventanas altas, y me sonó el celular. Un mensaje de Luis, mi hermano mayor, corto, escrito como siempre sin tildes y con la ortografía de alguien que nunca toma en serio nada. Oye bro, ¿me puedes prestar 500? Es para lo del regalo grupal, no seas cabrón. Luego te pago el viernes. Me reí solo en mi escritorio, porque era tan predecible que dolía. El viernes era su palabra favorita, el día mágico en el que siempre aparecía el dinero, el día que nunca llegaba. Ya me había prometido viernes que nunca se cumplieron, el viernes del depósito que no le devolvieron, el viernes de las propinas que seguro llegan, el viernes del amigo que le debía desde hacía meses. Respondí sin pensar mucho, mejor pídele a papá, él dice que el honor familiar vale más que el dinero. Ni un minuto y ya veía el doble cheque azul marcando visto. Silencio. Ningún emoji, ningún jajaja, nada. Y ese silencio me supo a alivio, como cuando te quitas una piedra del zapato. Al día siguiente, mientras caminaba de regreso a casa desde la estación de Davis Square, con el calor pegajoso del verano y el olor a pizza y gasolina flotando en el aire, mi madre me llamó. Contesté con la voz cansada, y lo primero que escuché fue su llanto, ese llanto meticulosamente dosificado para sonar más desgarrador que real. Mijo, nos estás humillando delante de la familia, dijo entre sollozos, ¿cómo quieres que tu hermano aparezca en la boda con un regalo barato? ¿Cómo quieres que yo dé la cara?
Me paré en seco frente a un buzón azul, con la mochila colgándome de un hombro, y sentí el peso de todos esos años en los que me habían hecho responsable de su cara como si yo tuviera que sostener la fachada completa. No discutí. Solo colgué. Lo hice con una calma rara, porque antes siempre me enganchaba, siempre caía en la trampa de la culpa. Esta vez no. Esta vez me fui directo al Whole Foods, compré una cerveza fría y un sándwich caro, y me senté en la plaza a ver a la gente pasar. Me repetí en voz baja, no soy su banco, no soy su escudo, no soy su pretexto. El viernes, ese viernes mítico que Luis había prometido, me llegó un mensaje de Nico, el menor, como si hubieran decidido turnarse. Bro, ¿puedes al menos poner tu tarjeta? Nosotros te pasamos casi el mismo día. Así nadie se queda mal. Yo estaba en casa, sentado frente al ventilador porque no quería encender el aire, revisando mi cuenta de ahorros que apenas pasaba de los 5,000 pesos después de años de pellizcar cada gasto. Le contesté, ¿y tú cuánto puedes poner? El chat quedó en silencio. Nada. Ni visto. Como si la pregunta fuera en otro idioma. Me tumbé en el sofá y me quedé mirando el techo, riéndome solo. Porque era tan simple, no había dinero de su parte, nunca lo había. Lo que había era la expectativa de que yo iba a tapar el hueco. Ese mismo fin de semana, recibí un correo en cadena de mi madre, otra vez con varias tías en copia. El asunto era avance regalo boda. En el cuerpo, detallaba que se había decidido entre los hermanos comprar un juego de vajilla de 720 pesos y que yo iba a hacer la compra porque es el que maneja tarjeta. Cerraba con un, gracias por tu apoyo, hijo. Orgullosa de ti. Leí eso con los dientes apretados, porque no era un agradecimiento, era una orden disfrazada. Respondí con un correo corto, seco, sin rodeos, yo ya hice mi compra, con mi nombre. Mis hermanos deben hacerse cargo de la suya. Mandé el mensaje y sentí como si soltara una bomba. Esa tarde, cuando bajé a tirar la basura, mi celular vibraba sin parar en el bolsillo. Eran llamadas de mi madre, luego de Luis, luego de Nico. Dejé que se fueran al buzón de voz. Me senté en los escalones de la entrada, con el aire húmedo subiendo desde el asfalto, y escuché a lo lejos a unos vecinos peleando por quien había dejado la puerta del edificio abierta. Pensé que mi familia era igual, siempre buscando a quien culpar, siempre señalando al que deja mal al resto, pero nunca mirando sus propios errores. El domingo, finalmente, me sentí obligado a pasar por Quincy, como para medir el terreno. Llevé pan y café, porque sé que aunque estén enojados, los gestos materiales todavía cuentan. Apenas crucé la puerta, mi madre estaba fría como el aire que apenas salía del ventilador. Nos dejaste en ridículo, me dijo sin saludar, ahora que va a pensar la familia, que criamos un egoísta. Mi padre estaba en su sillón, mirando un partido de béisbol, fingiendo no escuchar, pero su mandíbula apretada lo delataba. Me limité a contestar, lo que piensen es asunto de ellos. Yo puse mi nombre en mi regalo, como adulto. Si ustedes quieren otra cosa, no es mi problema. Mi madre empezó a llorar otra vez, acusándome de destruir a la familia. Me fui de ahí con una calma helada. Manejé de regreso por la enero de 93 con las ventanas abajo, dejando que el aire de la carretera me despeinara, y pensé que esa calma era la primera victoria. Ya no me temblaban las manos como antes, ya no sentía que debía excusas por cuidar mi dinero. Sí, me dolía la distancia que se estaba abriendo entre nosotros, pero al mismo tiempo me sabía a libertad. El lunes, de nuevo en la oficina, revisando un ticket interminable en gira, pensé en todo lo que había pasado en esas 2 semanas. 2 semanas de manipulación, de mensajes cargados de culpa, de chantajes disfrazados de tradición. 2 semanas en las que, por primera vez, había mantenido firme un no. No era solo por los 500 pesos, ni por la tarjeta. Era por el patrón. Cada vez que decía sí, ellos se acostumbraban más a la idea de que mi vida era un recurso al que tenían derecho. Cada vez que decía sí, yo me hacía más pequeño. Cuando me fui esa tarde caminando por Mass Ave, con el calor todavía pesado y el olor a hot dogs flotando en el aire, supe que no había vuelta atrás. Que mi decisión de no ceder no era un capricho,
sino un quiebre. Ellos lo sentían como una traición. Yo lo sentía como un respiro. No sé si algún día van a entenderlo. Lo único que sé es que cuando mi madre me llamó egoísta, estaba nombrando exactamente lo que yo necesitaba hacer para sobrevivir, egoísta con mi dinero, con mi tiempo, con mi paz. Esa fue mi primera pequeña venganza, no caer en el juego de siempre, dejarlos en silencio frente a su propia falta de recursos, y demostrar que ya no podían arrastrarme con ellos. Y en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligero. Actualización 2. Un mes después de ese primer pleito, llegó la boda. Y con la boda, el escenario perfecto para que todo lo que había estado aguantando durante semanas explotara frente a los ojos de la familia entera. Me desperté temprano ese sábado con el estómago apretado y la sensación de que estaba a punto de presentar un examen para el que había estudiado toda mi vida, el examen de mantenerme firme. La boda era en Providence, Rhode Island, a poco más de 50 millas desde mi apartamento en Summerville. No es un trayecto largo, apenas una hora si no hay tráfico en la enero de 95, pero en mi cabeza se sentía como un viaje simbólico. Dejar atrás la ciudad donde había construido mis límites para entrar en territorio donde la familia aún creía que podían dictar mis reglas. Esa mañana, mientras me ponía la camisa azul que había comprado en un outlet por 29,99 pesos y me ajustaba la corbata frente al espejo manchado del baño, repasé en mi mente cada conversación con mis padres. Recordé las lágrimas ensayadas de mi madre, el silencio pasivo de mi padre, los mensajes flojos de mis hermanos, y me repetí como un mantra: no es tu problema, no es tu deuda, no es tu culpa. Salí con el sobre en el bolsillo interior de la chaqueta. Dentro llevaba 200 pesos en efectivo, envueltos en papel de regalo con una tarjeta escrita a mano con mi nombre bien claro. No había ningún de parte de los hermanos, ninguna firma compartida. Ese dinero era mío y el gesto era mío. Punto. Manejar por la enero de 95 ese día fue como meditar, la radio sonaba baja, el cielo estaba despejado, y cada milla que avanzaba me sentía más seguro de lo que iba a hacer. Pasé por Attleboro, vi los carteles de gasolina marcando 3 pesos con 45 centavos el galón, y me dije que si podía gastar 50 pesos llenando mi tanque, también podía decidir en qué gastaba los 200 pesos de mi regalo. Al llegar a Providence, estacioné el auto en un lote a 2 cuadras de la iglesia. Costaba 12 pesos por todo el día. Mientras caminaba hacia la entrada, con el calor húmedo de septiembre pegando fuerte y el sonido de campanas de fondo, sentí que todo lo que había soportado en julio y agosto me estaba llevando exactamente a ese momento. Saludé a algunos primos en la entrada, sonrisas rápidas, abrazos incómodos, y me acomodé en uno de los bancos del medio. Durante la ceremonia, apenas presté atención a las palabras del cura, mi mente estaba en la recepción, en el instante en que el sobre cambiaría de manos. Después de la misa, fuimos todos hacia el salón de fiestas, un lugar mediano decorado con luces cálidas y centros de mesa con flores artificiales. El aire acondicionado funcionaba bien, lo cual agradecí, porque la tensión ya me hacía sudar lo suficiente. Había una mesa larga cerca de la entrada con un cofre decorativo donde los invitados iban dejando los sobres. Yo me acerqué, saqué el mío, lo coloqué con calma, y sentí una descarga eléctrica recorrerme el cuerpo. Lo había hecho. Había cumplido con mi deber, pero bajo mis términos. No pasó ni media hora cuando llegó el momento que temía. Mi primo, el novio, abrió algunos sobres delante de los más cercanos, en un gesto de gratitud espontánea. Cuando llegó al mío, lo levantó y dijo: gracias, primo, de verdad se aprecia mucho. Sonrió hacia mí, y yo asentí. Pero antes de que pudiera disfrutar del momento, mi madre, que estaba a apenas unos pasos, intervino con esa voz aguda que corta cualquier ambiente: ese dinero es de parte de todos mis hijos. El aire se congeló. Varias cabezas se giraron hacia mí. Mis tías se miraron entre sí, algunas con aprobación, otras con incomodidad. Sentí que la sangre me subía a las mejillas, pero en lugar de tragarme el orgullo, respiré hondo y hablé con la voz clara, sin gritar pero firme: no, ese regalo es de mi bolsillo. Si mis hermanos quisieron cooperar, no pusieron un centavo. Es solo de mi parte.
El silencio que siguió fue casi físico. Mi primo bajó la vista al sobre, confuso. Mi madre se puso roja como un semáforo. Mi padre, desde su mesa, me clavaba una mirada que mezclaba rabia y vergüenza. Algunos primos sonrieron incómodos, como si hubieran esperado este momento durante años. Sentí el pulso en las sienes, pero no me arrepentí. Era exactamente lo que había prometido, decir la verdad en voz alta, sin adornos, sin miedo. Me di la vuelta y caminé hacia la barra. Pedí un whisky barato, lo bebí de un trago, y pedí otro. Sentí que el fuego en la garganta era menos intenso que el de haber soportado tantos años de manipulación. Esa noche bailé poco, hablé lo justo, y me mantuve en mi esquina. Cada vez que cruzaba la mirada con mis padres, veía reproche y decepción, pero debajo de eso también vi algo nuevo, impotencia. Ya no podían usarme como antes. Cuando la fiesta terminó, salí al estacionamiento con el aire fresco de la noche golpeándome la cara. Me senté en el auto, respiré hondo, y supe que algo había cambiado de manera irreversible. Había roto el guión familiar frente a todos, había expuesto lo que siempre se ocultaba bajo la alfombra, y aunque sabía que las consecuencias no iban a ser fáciles, me sentí en paz. Conduje de regreso a Boston con la radio apagada, escuchando solo el motor y el viento, y cada milla que me alejaba de Providence era un recordatorio de que había hecho lo correcto. Esa noche, al llegar a mi apartamento, me quité la corbata, me serví un vaso de agua fría, y me miré en el espejo. Tenía el rostro cansado, los ojos enrojecidos, pero una sonrisa que no recordaba haber visto en mí en mucho tiempo. Esa sonrisa de quien, por fin, dejó de pedir permiso para poner sus propios límites. Y en ese reflejo entendí que la venganza más dulce no había sido humillar a nadie, sino mostrarles, frente a todos, que ya no podían arrastrarme. Me acosté tarde, con el eco de la música de la boda aún en los oídos, pero dormí como un rey. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde la boda en Providence y todavía puedo ver en mi cabeza la cara de mi madre cuando la corregí en voz alta frente a todos. No era solo enojo, era esa mezcla de humillación y sorpresa de alguien que siempre pensó que tenía el control y de pronto descubre que el guión ya no funciona. Después de aquel día, el silencio se volvió rutina. Mis padres apenas me hablan, a lo mucho, correos breves de mi madre con frases cortadas como cuchilladas, espero que estés bien. Ni un hijo, ni un te queremos. Un vacío calculado. Y en ese vacío, paradójicamente, encontré descanso. Claro, el descanso duró poco. La familia siempre encuentra la manera de arrastrarte otra vez. Una tarde de noviembre, justo cuando Boston empezaba a oler a hojas húmedas y el aire tenía ese filo helado que anuncia el invierno, me llegó un correo largo de mi madre. El asunto era reflexión sobre lo sucedido. Abrí el mensaje con las manos frías, sentado en la mesa de la cocina con un café instantáneo en la mano, y leí párrafo tras párrafo acusándome de haber destruido la imagen de mis hermanos delante de toda la familia. Decía que los había dejado en ridículo, que los demás ahora pensaban que eran unos mantenidos, y que eso era culpa mía por no protegerlos. Me reí en voz baja, porque la ironía era perfecta, durante años me culparon de no ayudarlos lo suficiente, y ahora me culpaban de mostrar que nunca habían ayudado. No respondí. Cerré la laptop, me puse la chaqueta, y salí a caminar por Somerville con el frío pegándome en la cara. Las luces navideñas ya empezaban a aparecer en las casas, y en cada ventana veía familias que probablemente también tenían sus dramas, pero que al menos no me estaban pidiendo que hipotecara mi paz mental. El golpe verdadero vino una semana después. Era domingo, estaba en mi apartamento viendo un partido en la tele, cuando alguien tocó la puerta con insistencia. Abrí, y ahí estaba Nico, mi hermano menor. Tenía la cara desencajada, ojeras profundas, y el olor inconfundible de alguien que vive a base de pizza recalentada y cigarrillos baratos. Llevaba una chaqueta vieja con la cremallera rota y las manos metidas en los bolsillos. Necesito hablar contigo, dijo sin saludar. Lo dejé entrar. Se sentó en el sofá como si fuera suyo y empezó a soltarlo todo de golpe. El casero le estaba echando en cara 3 meses de atraso de renta en su apartamento de Jamaica Plan. Unos 900 pesos que no tenía ni cómo juntar.
Me está amenazando con echarme la próxima semana, bro, y no tengo a quien más pedirle, dijo, mirándome como si yo fuera el santo patrón de los desesperados. Solo son 900, te los devuelvo en una semana. El viernes me pagan varias entregas grandes. Otra vez el maldito viernes. Me quedé mirándolo en silencio. Recordé cada viernes que nunca llegó. Recordé la boda, recordé los correos, recordé el llanto de mi madre. Respiré hondo y le respondí, lo único que puedo ofrecerte es el número de Craigslist. Busca un roommate más responsable o un lugar más barato. Yo no voy a cubrir tu renta. Nico abrió los ojos como platos, como si acabara de insultar a su madre frente a él. ¿Qué te cuesta? Eres mi hermano. No me puedes dejar tirado, gritó, con la voz quebrada. Yo me encogí de hombros y dije, sí puedo. Ya lo estoy haciendo. Se levantó de golpe, dio un portazo tan fuerte que las ventanas vibraron, y gritó desde el pasillo, eres un hijo de puta, te vas a quedar solo. Cerró de un golpe la puerta del edificio. Me quedé de pie en la sala, con el eco de sus palabras flotando, y en lugar de sentirme mal, me sentí libre. Claro que me dolía escucharlo, claro que había un nudo en el estómago, pero debajo de eso estaba la certeza de que por primera vez no estaba cayendo en el mismo agujero de siempre. Esa noche, después de que se fue, me serví un trago de whisky barato y me senté frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Pensé en todo lo que había cargado a lo largo de los años, los favores, los préstamos, las excusas. Pensé en cada vez que sacrificaba mis propios planes para tapar los huecos de ellos. Y me di cuenta de algo que me hizo sonreír, el hecho de que me odiaran por decir que no era la prueba de que mi venganza estaba funcionando. No se trataba de gritarles, ni de insultarlos, ni de vengarme con teatro. Se trataba de no caer más en su guión. Los días siguientes fueron un desfile de mensajes. Mi madre me escribió diciendo que Nico le había contado todo, que yo era cruel, que cómo podía dejar a un hermano en la calle. No respondí. Mi padre me mandó un mensaje corto, decepcionante. Lo borré sin abrirlo. Luis, por su parte, me mandó un emoji de pulgar hacia abajo, como si la vida se resumiera en un chat mediocre. Y yo, en vez de sentirme aplastado, me sentí más firme. Las semanas pasaron. Nico no se quedó en la calle, un amigo suyo lo dejó dormir en un sofá en Dorchester. Lo supe porque una prima me lo contó en una reunión casual. Eso me confirmó algo, siempre encuentran donde caer. No es que yo sea la última opción, es que soy la más cómoda. Y yo me cansé de ser colchón. Un sábado cualquiera, salí a correr por el Charles River, con el frío mordiéndome la cara, y pensé en la frase que me había repetido tanto, lo único que voy a pagarles es verlos arrastrarse. Y ese arrastre ya estaba ocurriendo. Ellos creían que mí no era crueldad, pero en realidad era justicia. Y aunque la culpa todavía me pinchaba a veces, la satisfacción era más fuerte. Ese fue el cierre de mi tercer capítulo, mis padres en silencio, mi madre acusándome en correos, mi hermano menor llamándome hijo de puta, y yo, por primera vez, tranquilo en medio de todo. Porque al final, la venganza más poderosa no fue gritar, sino dejarlos hundirse en el fango de sus propias decisiones. Y yo, desde la orilla, observando sin extender la mano. Actualización 4. 6 meses después de la boda, justo cuando el invierno ya estaba golpeando duro en Massachusetts y el aire de diciembre convertía cada respiro en un cuchillo, la bomba explotó de la forma más sucia que podían haber intentado. Yo había pasado semanas con una calma rara, disfrutando de la distancia, trabajando largas horas en Kendall Square y pensando que quizás mi familia ya había entendido que yo no iba a soltar más dinero ni tarjetas. Pero con ellos nada se entiende, solo se prueba hasta que alguien cede. Esta vez, el intento fue directamente criminal. Todo empezó con una llamada del banco. Era un martes gris, con nieve acumulada en las aceras y los camiones de sal dejando rastros de polvo blanco en el asfalto. Yo estaba en la oficina, con la calefacción alta, tratando de concentrarme en un bug molesto. Contesté la llamada sin pensar. Una voz amable del servicio al cliente me preguntó si yo había solicitado una tarjeta de crédito nueva con mi nombre y dirección de Quincy.
Sentí que el estómago me caía como una piedra. Respondí que no había solicitado nada. La persona al otro lado me explicó que alguien había intentado abrir una cuenta usando mis datos antiguos de estudiante, la dirección que yo usaba cuando aún vivía con mis padres. Me quedé helado. Apreté el teléfono con tanta fuerza que la mano me sudaba. Pregunté cómo podían estar seguros y me dijeron que el sistema había bloqueado la solicitud porque había inconsistencias con mis ingresos actuales y el historial de la dirección. Colgué con un sabor metálico en la boca, y supe, sin lugar a dudas, quién había hecho el intento. No era un ladrón anónimo. Era alguien con acceso a mis viejos papeles, alguien que conocía mi número de seguro social y que pensaba que yo nunca me iba a enterar. Esa misma noche, después del trabajo, manejé hasta Quincy. La enero de 93 estaba cubierta de nieve derretida, los limpiaparabrisas golpeando sin descanso, y cada milla me hervía más la sangre. Llegué a la casa de mis padres con el sobre del banco en la mano, la carta que confirmaba el intento de fraude. Entré sin saludar. Mi madre estaba en la cocina calentando sopa, mi padre en su sillón con un partido en la tele. Tiré la carta en la mesa del comedor. ¿Quién fue?, pregunté, con la voz más fría que el viento afuera. Mi madre miró el papel con desconcierto fingido. Mi padre ni siquiera se molestó en simular sorpresa. Solo era un favor, no seas dramático, dijo sin apartar la vista de la pantalla. En ese instante sentí que me ardía el pecho. Un favor, le grité. Intentar abrir una tarjeta de crédito con mis datos es un favor, querías endeudarme a mí para cubrir lo que sea que no quieres pagar. Mi madre se acercó, llorando de inmediato, como si ya tuviera la válvula lista. Es que tu padre pensó que no pasaba nada, que después se pagaba, hijo, no hagas un problema grande. La miré con una mezcla de tristeza y rabia. El problema grande ya lo hicieron ustedes. Usar mi nombre sin mi permiso es un delito. Si lo intentan otra vez, voy directo a la policía, ¿quedó claro? Mi padre me fulminó con los ojos, como si yo fuera el traidor. Dejas que los bancos te controlen, pero a tu familia la tratas como basura, murmuró. Yo lo miré fijo, y por primera vez en mi vida no sentí miedo. La próxima vez que toquen mis cosas, los voy a denunciar. Punto. No hay discusión. Tomé la carta de nuevo, la guardé en mi chaqueta y caminé hacia la puerta. Mi madre rompió a llorar más fuerte, diciendo que yo estaba destruyendo la familia. Me detuve un segundo en el marco y respondí, no. Ustedes se están destruyendo solos. Yo ya me salí de ese círculo hace rato. Salí al frío de la noche con el corazón latiendo como un tambor. La nieve crujía bajo mis botas y el aire helado me cortaba la cara, pero lo sentí liberador. Encendí el auto, puse la calefacción al máximo y manejé de regreso a Summerville con las manos temblando, no de frío sino de adrenalina. La radio estaba apagada y solo escuchaba el rugido del motor. Sentí que había cruzado un punto de no retorno. Al llegar a mi apartamento, me quité la chaqueta, dejé las llaves sobre la mesa y me senté en el sofá con la cabeza entre las manos. Tenía un nudo en el estómago, pero también una claridad brutal. Ellos habían intentado joderme de la forma más baja, y yo les había dejado claro que no iba a tolerarlo. No más lágrimas, no más chantajes, no más viernes mágicos. Esta vez habían mostrado hasta dónde podían llegar, y yo les había puesto un muro. Las semanas siguientes fueron un silencio incómodo. Ningún mensaje de mi madre, ninguna llamada de mi padre. Solo algunos comentarios filtrados por primos, que yo me había gringado demasiado, que estaba perdido para la familia. Y yo, en mi rincón de Cambridge, con mi café caro y mis cuentas pagadas puntuales, me sentía más cerca de estar libre que nunca. Sabía que me odiaban por no ceder, pero ese odio era la prueba de que mi venganza funcionaba, ya no tenían dónde apoyarse. Ese diciembre fue duro. Boston estaba cubierta de nieve, los días eran cortos, las noches largas, y el frío calaba hasta los huesos. Pero dentro de mí había un fuego que no se apagaba, la certeza de que por fin había aprendido a decir basta. Y aunque mi familia me viera como el villano, yo sabía que me estaba salvando a mí mismo. Actualización final.
Un año después de aquel primer no que marcó la grieta definitiva con mis padres, miro hacia atrás y todavía me cuesta creer hasta dónde llegó todo. Cuando pienso en la escena de la sala en Quincy, con mi madre llamándome egoísta y mi padre acusándome de olvidarme de la sangre, siento que esa versión de mí ya es otra persona. Esa tarde estaba atrapado en la red de culpa de siempre, ese guión en el que yo debía ser el salvador financiero de todos, el hermano responsable que nunca falla, el hijo que paga sin chistar. Hoy no. Hoy vivo en un espacio propio, respiro sin miedo a las llamadas y, aunque sigo cargando la cicatriz de haber puesto un muro entre nosotros, también siento que ese muro me salvó la vida. Este último año en Boston fue un mapa de contrastes. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, inviernos crueles que me obligaban a palear nieve a las 6 de la mañana antes de ir al trabajo, veranos húmedos que me hacían sudar en el metro rojo hasta Kendall Square. Otoños de hojas anaranjadas en Cambridge Common y primaveras breves en las que todo parecía florecer demasiado rápido. Adentro, en mi apartamento de Somerville, la rutina se volvió calma, despertarme sin miedo a un mensaje de emergencia de mis hermanos, pagar mis cuentas con la tranquilidad de que eran solo mías. Abrir la puerta y encontrar silencio en lugar de deudas disfrazadas de favores. Esa normalidad, que antes me parecía aburrida, se volvió un lujo. El contacto con mis padres se redujo a lo mínimo. Mi madre manda mensajes breves cada 2 o 3 semanas, más como recordatorio de que existe que como intento real de comunicación. Frases como espero que estés bien o tu tía pregunta por ti, sin adornos. Mi padre rara vez escribe, cuando lo hace, son líneas cargadas de orgullo herido, recuerda quién eres, la familia no se abandona. Yo leo, respiro y no respondo. A veces los llamo una vez al mes, 15 minutos de charla superficial sobre el clima, la salud, las noticias. Nada profundo. Ninguna mención al pasado. El elefante en la habitación se quedó a vivir con ellos, no conmigo. Mis hermanos siguen en la misma espiral. Luis continúa dando tumbos entre trabajos de bar y mudanzas. El otro día lo vi en Davis Square por casualidad, cargando cajas en la parte trasera de una camioneta, la cara cansada, la piel curtida por el frío. Me saludó con un gesto rápido, sin detenerse. Entre nosotros hay un muro de resentimiento que ninguno se molesta en escalar. Nico, el menor, sigue repartiendo comida con su auto viejo. Una prima me contó que perdió otro apartamento y ahora duerme en el sofá de un amigo en Dorchester. También supe que intentó empezar un curso en Bunker Hill Community College, pero lo dejó a mitad. En sus ojos, cuando lo vi en un cumpleaños familiar, había una mezcla de rencor y súplica. No hablamos más allá de un hola. Yo, por mi parte, seguí trabajando en Cambridge. El sueldo se mantuvo estable, los proyectos se volvieron más exigentes, y con disciplina logré ahorrar lo suficiente para empezar a buscar un departamento en Brooklyn Line. La idea de comprar algo propio, aunque pequeño, me da un vértigo raro, es como decirle al mundo que finalmente estoy invirtiendo en mí, no en sostener a otros. Paso fines de semana visitando listados, calculando hipotecas, preguntando tasas. Cada número me recuerda que este camino solo es posible porque puse límites. A veces me golpea la culpa, no lo niego. Hay noches en las que camino por el puente de Harvard, con el viento del río Charles en la cara, y me pregunto si fui demasiado duro. Si debería haber cedido, al menos una vez más, para evitar tanto quiebre. Pero entonces recuerdo la voz de mi madre, alta y acusadora, diciendo frente a toda la familia que mi regalo era de parte de todos mis hijos. Recuerdo mi respuesta clara, diciendo que no, que era solo mío. Esa escena se repite en mi mente como un faro. Me recuerda porque no puedo volver atrás. La venganza, lo entendí con el tiempo, no fue un grito ni un escándalo. No fue insultarlos ni cortar todo contacto. Fue dejar que se hundieran en sus propias decisiones mientras yo me apartaba. Fue mostrarles que, por primera vez, no podían usarme como muleta. Y verlos arrastrarse, con correos, llamadas y portazos, intentando manipularme sin éxito, fue la confirmación de que había recuperado mi vida. En acción de gracias, me invitaron a Quincy. Dudé mucho antes de aceptar. Terminé yendo, más por curiosidad que por otra cosa. La mesa estaba igual que siempre,
pavo seco, puré de papas frío, y esa tensión en el aire que ninguna salsa puede tapar. Mis padres actuaron como si nada hubiera pasado, como si el último año hubiera sido un malentendido. Mis hermanos estaban callados, casi ausentes. Nadie mencionó la boda, ni las deudas, ni la tarjeta. Fue como sentarse en un escenario donde todos fingen que la obra sigue igual, pero ya no hay público. Comí en silencio, sonreí lo justo, y cuando terminé, me levanté, agradecí y me fui. En el auto, de regreso a Summerville, sentí alivio. No tristeza, no culpa, alivio. Hoy, un año después, puedo decir que sigo de pie. No soy perfecto, no soy el hijo ejemplar, no soy el hermano salvador. Soy un hombre de 30 años que aprendió a protegerse. Y aunque mi familia me vea como egoísta, yo sé que lo único que hice fue sobrevivir. En mi escritorio, al lado de la computadora, tengo todavía la carta del banco que me notificó del intento de fraude. La guardé como recordatorio, como cicatriz en papel. Cada vez que la miro, recuerdo que la línea que tracé fue necesaria. A veces pienso en el futuro. Quizás algún día mis padres se den cuenta del daño que hicieron, quizás mis hermanos decidan crecer por su cuenta. O quizás no. Tal vez pasen los años y sigamos distantes, reuniéndonos solo en funerales o en cenas incómodas. Lo acepto. Porque entendí que no puedo cargar sus decisiones como si fueran mías. La familia no me debe nada, y yo no les debo tampoco. Cuando cierro los ojos y recuerdo la frase que les dije aquel verano, todavía me arranca una sonrisa, que lo único que iba a pagarles era verlos arrastrarse. Y lo vi. Los vi arrastrarse en súplicas, en mentiras, en intentos de fraude, en culpas disfrazadas de amor. Y mientras ellos se arrastraban, yo aprendí a caminar derecho, aunque fuera solo. Si eso es ser egoísta, entonces prefiero serlo el resto de mi vida.